Noches. En esta oportunidad voy a tocar dos temas, porque iba a tocar solamente el tema de los contratos ley, pero bueno, hubo el discurso de la señora Boluarte, cada vez peor que el anterior, donde en realidad lo que esperábamos que diga no ha dicho, ¿no? Pensamos que iba a renunciar, no, le llega altamente. Tampoco se disculpa de los muertos hasta ahora. Y ella dice un muerto, mientras que su otra ministra dice 4. En fin, como sea, tengo una predicción. Una predicción o una profecía. La señora Dina Boluarte, ¿no?, a pesar de que esperábamos que renuncie hoy día, no ha renunciado, pero tiene que renunciar. Ya lo hemos dicho en videos anteriores, tiene que renunciar. Y tiene que renunciar porque los contratos ley que tienen que ser renovados no los puede firmar ella, no los puede renovar ella, porque como ha sido elegida ilegalmente por el Congreso tonto que ha hecho las cosas mal a pesar de la orden que les dio Estados Unidos de que hagan las cosas bien, y seguramente les dieron todas las plantillas para que lo hagan bien y lo hicieron mal. Entonces cualquier otro ciudadano, comenzando por mí, que ya he presentado y voy a seguir presentando acciones de nulidad por cada uno de esos contratos que pretendan renovarse y que lleven la firma de esta presidenta, por ser una presidenta elegida ilegalmente, el mismo Congreso tiene que sacarla. Señora Dina Boluarte, le paso el dato, ¿eh? Usted tiene que irse, renunciar, irse, y además no sé cómo se fugará, porque tiene que pagar cárcel por los 50 muertos. Pero el Congreso tiene que sacarla a usted porque hicieron mal las cosas. La nombraron a usted de forma ilegal y ahora ya no le sirve. Y Estados Unidos seguramente ya debe haberle dicho, ¿sabes qué? La embarraron todos, y ahora tienen que ver cómo me resuelven este problema para los futuros contratos ley. Y entonces ahora pasamos al tema de los contratos ley. ¿Qué son los contratos ley? Allá por el tiempo de 1985, cuando asumió la presidencia el señor Alan García, como todos ya lo conocen, hizo una administración del país y de la riqueza y de la economía lo peor que alguien jamás pudiera hacer. Llevó la inflación hasta los niveles más exorbitantes, como 7 millones de inflación, es decir, una desgracia. Una desgracia que dejó al país en una condición de ilegible, perro muertero y en fin, toda una serie de cuestiones. Como sea, pudimos salir de esa situación. El Fondo Monetario Internacional nos trajo la receta de cómo salir de ahí y nos sometió a nosotros los peruanos, a través de las autoridades como el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de la Reserva, que dicho sea de paso en esa época estaba PPK, a cartas de intención, programas de marco macroeconómico multianual, disciplina fiscal, reglas macrofiscales, no ampliar la planilla del Estado y más bien reducirla y qué sé yo. Y todo eso al final, bueno, ya estamos hasta las patas porque la burocracia se ha incrementado de una forma monstruosa. Como sea, como la economía estaba mal y teníamos que hablar con la comunidad internacional y el Club de Países, que eran quien tenían nuestras deudas principales porque no pagó Alan García la deuda externa, entonces ellos nos sometieron a ese procedimiento de compromisos. Pero como ya sabían que en cualquier momento podía haber o un golpe de Estado o un inepto como Alan García, entonces decidieron sacar los contratos ley. Claro, Estados Unidos a través del Club de París y la banca comercial le dijeron, esta vez no me vas a meter cabeza como siempre, porque ahora me tienes que sacar contratos ley. Y por eso es que en la Constitución del 93, si mal no recuerdo, creo que era el artículo 60 y algo, 62 si mal no recuerdo, ahí se establecían los contratos ley. ¿Qué significaba? Nadie puede romper esos contratos, ni siquiera el Congreso, ni los subsiguientes gobiernos, ni nada. Tampoco se podían renegociar, ni nada. Y en buena cuenta, alguna razón por el momento de la coyuntura que tenían razón. Porque además de que iban a comprar activos sobre un montón de plantas petroleras, pozos petroleros y todo ese tipo de cosas que se hizo en la privatización, que prácticamente se tuvo que vender a precio de garage, a precio de liquidación, porque veníamos de ser perro muerteros, y entonces para tener una buena imagen ante el mundo tuvimos que vender todas las empresas públicas que teníamos hasta ese momento. Bueno, en realidad estaban hasta las patas también, todos los tubos podridos y todas, es decir,
Pero el compromiso de estas empresas era que iban a renovar todos los activos, obviamente para ser más eficientes en la explotación de los recursos que pretendían hacer en cada uno de los sectores donde incursionaron para invertir. Y por eso pidieron la concesión en esos contratos ley para 30 años. Este año comienzan a vencerse los contratos ley y toda la maquinaria y los activos que están renovados, están mejor desarrollados, han hecho inversión para ser más eficiente porque el mercado era muy competitivo en esa época y no ahora que el mercado internacional está comenzando a subir los precios, sobre todo el gas y el petróleo a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros ahorita? Hacernos de todos esos activos para poder desarrollar la explotación de esos recursos naturales que Dios nos dio. Y es por eso que se necesitaba sacarlo a Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ya había retirado, le dijo a Graña y Montero que tenían la explotación del lote 1 de Talara, devuélveme la concesión por favor, gracias. Qué raro, ¿no? Graña y Montero, que estaba en la corrupción de Lavajato y sabíamos que eran los corruptos, todavía tenía concesiones y otras empresas más todavía tienen el Estado. Qué raro, en fin, como sea. El tema es que se vencen los contratos ley, hay que renovarlos. Dina Boluarte no tiene la autoridad para eso, porque ha sido elegida, designada como presidente ilegalmente, y entonces cualquier persona podría presentar una acción de nulidad, como yo, por ejemplo, que voy a presentarlas todas las que sean necesarias. Y aunque nos vayamos a un árbitro internacional, estas empresas van a perder. Por eso es que ahora les han dicho a los del Congreso, como han hecho todo mal, tienen que arreglarlo. Y la única manera de arreglarlo es bueno, Dina Boluarte, como no puede resolver estos problemas porque no tiene legitimidad, tiene que irse. Entonces entraría el presidente del Congreso, que hace tiempo se le ve cómo se derrama la saliva de querer ser presidente. Pero como estamos ahorita y lo designan a él, seguramente que ahí sí ya esto estalla. La otra salida es sacarlo a Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no va a firmar ningún contrato ley, justamente por esa razón es que lo han sacado. Entonces estamos en una situación no atorada, pero por lo menos ya sabemos que Dina Boluarte tiene que salir, porque ella no es legítimamente presidente y entonces no le puede dar la seguridad jurídica a los contratos ley. La siguiente acción que nos queda, obviamente, el Congreso tiene que asumir la presidencia, o sea, el presidente del Congreso va a tener que asumir la presidencia porque sería la única forma legal para que él, con la autoridad legal que tendría de ser presidente, sí podría firmar y renovar los contratos ley. Por eso es que esta situación se está dando en este punto. Ya le están diciendo a Dina Boluarte, tienes que largarte porque la hemos embarrado contigo, salió mal, mala jugada, ahora necesitamos hacer las cosas de otra manera y darle la regularidad jurídica que el inversionista exige, porque va a meterle miles de millones de dólares y además va a tener que deshacerse de los activos nuevos en los que ha invertido, aunque no lo sé, porque estos tubos podridos que ocasionaron la contaminación en el mar peruano por Repsol, que se había comprometido a renovar los activos, parece que ahí no ha hecho ninguna inversión, eso es sinvergüenza. Pero como sea, la situación es esta. Dina se tiene que ir sí o sí porque no sirve para la renovación de los contratos ley. Eso significa que nos queda la predicción. El presidente del Congreso es el que va a tener que ser presidente de la República, pero la va a hacer recontra larga para poder firmar los contratos ley. Hay que estar atentos. Esto es una cuestión de muñeca y de una jugada de ajedrez. No hay que sacrificar hermanos porque tenemos la sartén por el mango, señores. Así que con cuidado, con paciencia y a presionar. Así como escuchaste, este valiente abogado del pueblo acaba de revelar un notición, pues ha afirmado que Dina renunciará, pues las transnacionales ya no podrán robar nuestros recursos como el oro, litio y el cobre, ya que Dina no es la presidenta legítima del Perú y no puede firmar ningún contrato ley, y es a causa de ello que los grandes grupos han ordenado su renuncia. Esto es Despierta Perú, y que Dios te bendiga.